aliento de Axel era un lamento helado que recorría las calles desiertas. Cada ráfaga parecía querer arrancar el aliento a quien osara cruzarse en su camino. Era invierno, pero aquel día el frío se sentía aún más intenso, como si la ciudad estuviera preparada para guardar sus peores secretos. Solo una figura, envuelta en una capa que ocultaba su rostro marcado por cicatrices, avanzaba con determinación. Nadie, salvo él, conocía el motivo de su viaje hacia el gremio. No se trataba únicamente de buscar alimento o un encargo cualquiera. En su interior ardía una única razón: la venganza. Los carteles de buscado que adornaban las paredes clamaban su búsqueda, un recordatorio permanente de que en Axel, cada sombra podía albergar a un traidor. Con la mano siempre cerca de su arma, él sabía que en un mundo de engaños, hasta los aliados podían volverse enemigos en un instante. Al llegar al gremio, ajustó su capucha, ocultando la mitad de su rostro quemado y la cicatriz que cruzaba su ojo. Frente al tablón de misiones, recorrió la oferta con rapidez. Aquello no era una simple búsqueda de dinero o experiencia. Cada misión era un paso más hacia la revancha contra quienes lo habían traicionado. Desde hacía 2 años, la idea de ajustar cuentas era la llama que mantenía su existencia. Entonces, la puerta se abrió de golpe. Entró Darkness, imponente, con la mirada fija en el tablón. Su figura, enmarcada por la luz que entraba, contrastaba con la penumbra del lugar. Antaño compañera, ahora encarnación de la traición. Kazuma sintió como la furia y el recelo se mezclaban en su interior. A tan solo 1 metro de distancia, apenas contenía el impulso de actuar. Sin embargo, la prudencia lo obligaba a mantener la calma. Un movimiento en falso podría transformar la situación en un desastre. Darkness, con una voz que desafiaba el silencio, habló. ¿Qué estás mirando? Yo. Nada, respondió ella, esbozando una sonrisa irónica. Solo busco una misión emocionante, una que supere mi nivel. Kazuma, ensayando una voz distinta para ocultar su verdadera identidad, replicó con un tono cargado de sarcasmo. No sabía que andabas preguntando a plebeyos comunes por ideas para misiones. Me gusta mantener la costumbre, mintió Darkness, dejando entrever un brillo retorcido en sus ojos. Y además, siempre es bueno ganar algo de experiencia y dinero. Por un instante, Darkness inclinó levemente la cabeza, como si reconociera algo en la voz de su interlocutor. Tu voz me resulta extrañamente familiar. ¿De dónde te conoceré? Antes de que la intriga pudiera volverse peligrosa, Kazuma agarró apresuradamente uno de los papeles de misión y se alejó. Con cada paso, se alejaba del peligro inminente y de la mirada inquisitiva de la temida Darkness. Al llegar a su refugio, un oscuro y húmedo túnel en las alcantarillas, dejó caer el papel y se dejó caer sobre su rudimentaria cama de tierra y una vieja manta. La soledad del lugar, acompañada del eco del agua en la lejanía, solo sirvió para intensificar la melancolía y el tormento de sus recuerdos. Cerró los ojos y, como en tantas noches anteriores, el mismo sueño lo acosó. El día en que la traición de sus antiguos compañeros lo condenó a vivir en constante lucha. Todo comenzó hace 2 meses. Al principio todo parecía normal. Kazuma y su grupo regresaban de una misión tan caótica como de costumbre debido a la ineptitud habitual de sus compañeros. Aqua resultaba inútil, Darkness no daba ni un golpe certero y Megumin solo se limitaba a detonar explosiones. Así era la rutina diaria. Más tarde, Kazuma se separó para reabastecerse de comida, pues las provisiones casi se agotaban, mientras el resto esperaba en el campamento. Mientras recorría el bullicioso mercado, captó una conversación entre 2 aventureros. Te lo juro, al llegar al pueblo, no quedó nada. Todo estaba destrozado, quemado, como si un meteoro o un incendio salvaje hubiera arrasado el lugar. ¿Sabes? Me recuerda a otro pueblo que visité. Edificios en ruinas, sin vida alguna, y en el centro, un enorme cráter. Estos rumores encendieron en Kazuma una creciente inquietud. 2 pueblos destruidos. Sus pensamientos se obsesionaron con la posibilidad de que algún general del rey demonio estuviera detrás de ello, algo que debía detenerse. Tras pagar sus cosas, abandonó el mercado, sintiendo como la inquietud se transformaba en un temor latente de que, tarde o temprano, alguien o ellos tendrían que actuar. Mientras avanzaba, a lo lejos notó a 2 figuras encapuchadas. Una, notablemente más alta, transitaba junto a otra de estatura menor, que levantó un báculo y pronunció palabras indescifrables. En ese instante, el cielo se iluminó con una magia descomunal, similar a la explosión característica de Megumin, pero de una magnitud devastadora. Una onda de energía mágica impactó con fuerza el suelo.
se desató una explosión colosal que, aunque no arrasó del todo a Axel, pulverizó casas y lanzó escombros por doquier. Kazuma, que se hallaba a una distancia prudente, fue alcanzado por la onda expansiva que lo lanzó brutalmente contra una pared. Aturdido, se levantó mientras el caos se desplegaba. Gente corriendo, hogares consumidos por el fuego y una destrucción implacable. Las dos figuras habían desaparecido sin dejar rastro, y él no tenía idea de quiénes eran ni qué acababa de suceder. Intentó socorrer a los heridos, pero la magnitud del desastre lo superaba. Decidido a buscar ayuda, Kazuma se apresuró a regresar a la mansión para pedir auxilio a sus compañeros. Con voz desesperada, llamó: Aqua, Megumin, Darkness. Axel acaba de ser atacada. Pero ninguno correspondió. Llamó insistentemente y fue entonces cuando se escucharon pasos. Emergiendo de las sombras, apareció Darkness. Darkness, ¿por qué no contestabas?, comenzó a preguntar Kazuma, pero antes de que pudiera continuar, Darkness desenfundó su espada y, sin titubear, le asestó un corte demoledor en un ojo. Kazuma cayó al suelo, inmerso en un dolor intenso y con el rostro marcado para siempre. Con la mano sobre el ojo herido, apenas logró articular. ¿Qué demonios? ¿Qué estás haciendo? Sabía que andabas algo loca, pero esto... Sin detener su ataque, Darkness apuntó la espada al pecho de Kazuma e intentó hundirla. Aunque Kazuma logró esquivar algunos golpes, el ataque continuó. La hoja atravesó su hombro, dejándolo encajado contra la pared. Entre gritos de dolor, exclamó: ¿Qué te pasa? ¿Por qué me atacas? Normalmente podría envidiar el dolor que sientes, pero eso ya no importa. Tú, ya no eres útil. Antes de que pudiera reaccionar, Darkness volvió a clavar la espada aún más en su hombro. En ese preciso instante, surgieron dos figuras, Aqua y Megumin. Con tono burlón, Aqua dijo: luces realmente patético, Kazuma. Aqua, ¿qué clase de broma es esta?, balbuceó, aturdido y saturado de dolor. ¿Broma? Esto no es ninguna broma, respondió Aqua con frialdad. Entonces Darkness retomó la palabra y, con voz helada, explicó: siempre fuiste solo una herramienta para mí. Al principio te necesitaba, cuando mi poder era mínimo. Pero tras abatir a los generales del Rey Demonio, he ascendido. Ahora dispongo del poder suficiente para acabar con el resto, incluso con el Rey Demonio. Tú, ya no eres necesario. ¿Qué? Kazuma quedó paralizado. Supongo que ahora te arrepientes de haberme llamado inútil, ¿no? Pero eso importa poco. Eres demasiado peligroso para que sigas con vida. Con esa sentencia, Darkness se giró hacia Megumin y ordenó con voz imperiosa: quema toda la mansión. En el instante siguiente, Megumin desató llamas que abrasaron gran parte del cuarto en que se hallaba Kazuma. Aún incrédulo, murmuró: pero tú solo usas magia explosiva. ¿Explosiva? Puedo dominar cualquier magia. Estábamos fingiendo, todo formaba parte del plan. Tras reducir a cenizas gran parte del cuarto, Darkness y Megumin se retiraron. Aqua se quedó observando unos instantes, luego sonrió sádicamente y dijo: adiós, Dr. Zuma. Con esa última burla, cerraron la puerta tras de sí. Kazuma, aún aturdido y con la espada clavada en su hombro, se esforzó por liberarse mediante agonizantes tirones. A pesar del dolor insoportable y desprovisto de uno de sus ojos, sabía que debía huir antes de que las llamas lo alcanzasen. Con dificultad, se arrastró por un pasillo en llamas hasta hallar una ventana. Sin dudarlo, saltó a la libertad, aunque el dolor persistía en cada fibra de su ser. Pero su escape fue interrumpido por una nueva y devastadora explosión. La onda expansiva, cargada de escombros y fuego, lo lanzó violentamente contra el pasto. El fuego consumió la parte derecha de su rostro y fragmentos de madera se incrustaron en su pierna, brazo y abdomen. Con las últimas fuerzas, Kazuma se arrastró hasta refugiarse en un área de hierba alta. Lo último que vio antes de perder la conciencia fue la imagen de la mansión en llamas y las siluetas de las chicas, mirándolo con fría indiferencia, mientras un grito silencioso de furia y desesperación retumbaba en su interior. Horas o tal vez fue al día siguiente, Kazuma despertó de esa pesadilla. La traición, el dolor y la destrucción se habían asentado profundamente en su alma. La Orden de Axis había evolucionado en el poderoso Imperio Santo de Axis. Gracias al ascenso de Aqua, el Rey Demonio y sus generales, Whis y Vanir habían caído, la Orden de Eris se había derrumbado y aquellos que quedaban se dispersaron o fueron eliminados. Con el mundo sumido en el caos y sin rastro del cuerpo en la mansión, Kazuma se había convertido en el enemigo público número 1.
Aunque todavía aturdido y envuelto en el dolor, comprendía poco acerca del plan de Aqua o del porqué de su ineludible destino. Sin embargo, una cosa quedó clara. Desde ese día, juró venganza contra Darkness, Megumi, especialmente Aqua. La traición había sellado su determinación. Su única razón para seguir era hacer pagar a quienes lo habían traicionado, deseando, en cada latido, que su venganza fuera tan intensa y dolorosa como la herida que llevaban en su alma. Con ese juramento grabado en su interior, el camino hacia la venganza se extendía ante él, prometiendo cambiar su destino y el del mundo que conocía.